Ya, esa es nuestra misión de hoy día. Esos dos ejercicios, ¿ok? Bien, hasta el minuto hemos visto Profe, horizontales y disculpen los verticales, ¿ya? Dígame, no le había escuchado hablar, ¿ya? Entonces, como le digo, hasta el minuto hemos visto horizontales y verticales. ¿Y qué nos faltan? Estos diagonales en plano inclinado, ¿ya? Entonces aquí interesa, por favor, ponga mucha atención a cómo lo vamos a desarrollar, porque acuérdense que aquí nuevamente se enfatiza de la importancia que tiene el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Entonces, dice acá, considerando ahora un cuerpo de 3 kilogramos de masa, ese de ahí, en un plano inclinado de 30 grados, ahí está, como muestra la figura. Se pide encontrar la fuerza que se deberá aplicar, o sea, estamos buscando FA, que a su vez también está aplicada a un ángulo, ¿se fija? Para que este cuerpo ascienda, o sea, ascienda con esa aceleración, ¿ya? Sabiendo la existencia de un coeficiente de roce cinético de 0,2. Ahora, yo he puesto en varios ejercicios 0,2, pero fíjese, puede ser cualquier número, ya, 0,1, 0,3, yo lo dejé 0,2, ya, pero no es que todo siempre sea 0,2, ya, ok, a eso corresponde. Bien, vamos entonces a ver cómo sería esto, ya, vamos a resolver cómo sería esto. Lo vamos a ir resolviendo paso a paso. Pero aquí, como le digo, aquí hay que poner atención, ¿ya? Uno siempre, frente a una clase, muchas veces, el alumno tiene que poner atención, sobre todo cuando le dice, porque es justamente lo más importante, porque en base a eso, digamos, va a entender el resto, ¿ya? Todo esto, perdón, no es complicado, pero ¿qué requiere? Requiere de uno estar concentrado en lo que está haciendo, ¿se fija? Concentración en lo que está haciendo, nada más que eso, porque matemática compleja no lo hay, ¿ya? Bien, revisemos entonces cómo sería. Primero vamos a colocar los datos, ¿ya? Vamos a colocar los datos para poderlo aclarar eso, ¿ya? Entonces, colocamos nuestros datos, tiramos eso para allá y tiramos los datos. Entonces, nuestros datos, los datos. Entonces se dice que tenemos un cuerpo de 3 kilogramos de masa, m igual 3 kilogramos de masa, 3 kilogramos, ¿ya? Como se muestra en la figura, ¿ya? Se pide encontrar la fuerza, o sea, FA es lo que andamos buscando. Es FA lo que andamos buscando, ¿verdad? Fuerza que se deberá aplicar para que ascienda con una aceleración de 1,5, o sea, la FA para una aceleración de 1,5 que metros sobre segundo cuadrado, metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo cuadrado, no le puse segundo, ¿eh? Sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Y dice que hay un coeficiente de roce cinético. Cinético, ¿por qué? Porque está en movimiento, ¿ya? UC en la superficie de ¿cuánto? De 0,2. 0,2. ¿Qué podemos visualizar también en el dibujo? Tenemos un plano inclinado, se supone a un ángulo determinado. Entonces vamos a definir ese ángulo como un alfa de P de plano, ¿ya? Que es de 30 grados, ¿ya? Entonces esto es igual a 30 grados. Esto corresponde a qué ángulo del plano, ¿ya? Ángulo del plano, ¿ya? Y tenemos otro ángulo, fíjese de ahí, que es el ángulo de la fuerza aplicada, ¿ya? Esto es para poderlo identificar. Tenemos otro ángulo, que es el ángulo de la fuerza, ¿ya? De FA. Ángulo de F, la vamos a poner nomás, ¿ya? De la fuerza aplicada. ¿Y este cuánto es? 20 grados, ¿se fija? Igual 20 grados. Este es el ángulo
ángulo de FA, ¿ya? Ese es el ángulo de la F. Esto es para, digamos, dejar claro todas las variables que están en juego ahí, ¿ya? Listo. Ahí tenemos entonces nosotros que nuestros datos, ¿ya? Ahí tenemos nuestros datos y ahí tenemos nuestro enunciado. Entonces, aquí vamos a proceder ahora a hacer el diagrama de cuerpo libre. Y aquí es como yo recién les comentaba, tenemos que poner atención a cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Ahí. Bien, vamos entonces a proceder al diagrama de cuerpo libre. Vamos a agrandar esto ahí, ya para que tengamos bien claridad cómo lo vamos a hacer. Ok, bien, el plano es inclinado, por lo tanto, nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿cómo lo vamos a hacer? Inclinado, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo va a quedar? veamos, ¿cómo nos quedaría entonces? Yo lo voy a hacer ahí, ya, insertar, entonces, Profe, dígame, ¿qué ángulos se suman? no se suma, porque fíjate que son indistintamente uno del plano y del otro de la fuerza, ¿ya? Mira, ahora te vas a poder dar cuenta, mira, fíjate lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces aquí tenemos, a esto le vamos a poner, bueno, inclinado, ahí, ¿ya? Como el plano es inclinado, nosotros ponemos inclinado a esto, ¿ya? Entonces, copiar aquí, ahí, ¿ya? Entonces, para formar una inclinación ahí, vamos a ponerle eso, línea segmentada, ¿ya? ¿Ok? Y, bueno, colocamos inmediatamente el otro eje. Y el otro eje, obviamente, como es vertical. Ahí, ¿te fijas? Entonces, para nosotros, ahí más o menos marcado, ahí está, ¿ya? Entonces, fíjate lo siguiente, para nosotros, este es el I, este es el I, este es el X. Este es el X para nosotros, fija, porque ese es nuestro sistema, ¿ya? Ahora, ¿dónde tengo aquí? Aquí tengo los 30. ¿Ya? Entonces, ahí están los 30 grados. ¿Ok? Ya. Ahí tengo mi sistema, ¿se fija? El I, acuérdense, este es el X para nosotros, este es el I. Y entre el ángulo entre ambos, ¿cuánto vale? 90 grados, porque es un sistema de referencia. ¿Ya? ¿Se fija? Bien, ¿qué hago ahora? Dibujo la fuerza. ¿Ya? Entonces, primera fuerza que jamás debe olvidarse es la llamada fuerza peso. Y como le dije yo, el peso, ¿cómo lo dibuja? Siempre vertical hacia abajo, no importando el plano movimiento. ¿Ya? Aquí está, fíjese lo que yo indiqué antes. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a hacer un poquito más grueso. Por ahí. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿dónde lo dibujo? Ahí lo dibujo. Ahí está. Copiar aquí. ¿Qué sería esto? Ah, esta es la fuerza peso. FP. ¿Ya? Este es mi FP. Y FP, acuérdense que M por G. Ahí tengo mi FP. Copiar aquí. ¿Ya? ¿Qué tengo también? Ah, tengo una normal. Pero acuérdense, la normal que dijimos, es la fuerza
normal es la línea, pero que forma un ángulo de 90 grados con el plano movimiento. ¿Cuál es el plano de movimiento de nosotros? Es este, por lo tanto, esa normal, ¿dónde debiera estar? Debiera estar aquí, pues, ¿se fija? Ahí está la normal. ¿Se fija? Entonces, ¿eso qué sería? Ah, esta es la fuerza normal. ¿Ya? Siempre formando un ángulo de 90 grados con quién, con el plano de movimiento, ¿ya? Siempre, ahí, ¿se fija? Siempre, siempre, ahí está, ¿se fija? Entonces ahí tiene la fuerza normal, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ya, estamos claros hasta ahí. Ya, perfecto. Vamos ahora, ¿qué otra fuerza? Ah, la fuerza aplicada. Listo, la fuerza aplicada. Pero la fuerza aplicada, ¿cómo está? Ella está con un ángulo. Entonces, copiarme ahí, donde tenemos, aquí tenemos la fuerza aplicada. ¿Ya? ¿Esa cuál sería? Esta es la fuerza aplicada. Ahí, ¿ya? FA. Perfecto. Fuerza aplicada. Ahora bien, ¿qué me falta? Ah, el cuerpo está sobre una superficie. Y me indicaron además, digamos, el coeficiente de roce. Por lo tanto, que existe también una fuerza de roce. Y esa, ¿cómo la dibujo? Siempre paralela al plano movimiento. Ahí. ¿Se fija? ¿Qué tengo aquí entonces? La fuerza de roce. Fuerza de roce. Fuerza de roce. ¿Se fija? Ya. Ahí está la fuerza de roce. Ahora bien, ahí está, ¿ves? Copié. Ahora, lógicamente, ¿qué me falta agregar ahí? Ah, me falta agregar el ángulo de la fuerza. De la fuerza aplicada, que estamos ahí, ¿no es cierto? ¿Dónde está eso? Está ahí. Ahí está el ángulo. ¿Ya? ¿Ok? Bien, ahí yo he dibujado todas las fuerzas que están presentes en el cuerpo. Pero ahora bien, ¿qué procedo? Ahora reviso yo si es que tengo fuerzas diagonales o no. En este caso, de acuerdo a mi sistema de referencia. En este caso, ¿tengo fuerzas diagonales? Sí las tengo. Una es la fuerza aplicada y la otra es la fuerza peso. Porque si bien la fuerza peso es vertical hacia abajo, claro, es vertical. ¿En relación a qué? Digamos, al sistema terrestre, ¿verdad? Pero de acuerdo a mi sistema de referencia, ella es diagonal. Por lo tanto, si yo tengo fuerzas diagonales, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar la descomposición. ¿De qué? De fuerzas verticales y horizontales, siempre formando como un triángulo rectángulo, ¿ya? Y pensando en el teorema digamos, en la suma de polígonos de un vector seguido del otro. ¿Cómo sería esto? Veamos primero en FA. Ya, vamos a ver en FA. Entonces, lo voy a colocar de otro color para que lo puedan entender, ¿ya? Entonces, vamos a suponer aquí, voy a buscar las componentes de FA, ¿ya? Entonces, aquí para FA, ¿qué voy a tener? Vamos a tener, copiar aquí, un vector que es horizontal, ahí, ahí ve, Profe, disculpe, dígame. ¿qué representa esa flecha azul? ¿Ese vector? La componente, la descomposición de FA, Ah, ya, 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 ya. la Gracias, suma gracias. de dos, es que por eso la dibujé diferente para que ustedes entiendan la suma de dos, porque aquí, mira, fíjate, es como la suma de esa parte horizontal con la parte vertical. Ahí, ¿te fijas? Uno seguido del otro, ¿ya?
que es el método del polígono, ¿te acuerdas o no? Ahí. Sí. Y aquí yo formé un triángulo rectángulo, ¿te das cuenta? Yo he formado ahí un triángulo rectángulo. ¿Te fijas? Ahora, ¿por qué tengo que formar un triángulo rectángulo? Para poder aplicar las funciones trigonométricas, que es el seno y coseno, porque esas funciones son aplicadas en base a qué? A un triángulo rectángulo. ¿Te fijas? Porque en el triángulo rectángulo yo puedo reconocer el cateto adyacente y el cateto opuesto. ¿Te das cuenta o no? A eso se refiere. Por lo tanto, de eso que tengo ahí, sería como tener, fíjate. Sería entonces, aquí ¿qué voy a tener? Ah, va a tener el FA X, ¿ya? Que sería en el fondo la componente X del vector de la fuerza aplicada, ¿te fijas? Entonces aquí vamos a colocar acá, vamos a colocar aquí, era 8, la pongo con 7, ya. Entonces esta de aquí, fíjate, esa de aquí es la componente X del vector fuerza aplicada, esa de ahí, ¿te fijas? Y la otra va a corresponder a qué? A la componente Y. ¿Por qué Y y la otra X? Obviamente tiene que ver con qué, con mi sistema de referencia, porque acuérdate que este es mi sistema de referencia y esta es la X, por lo tanto la componente X. Y esta que corresponde a la Y, entonces la componente Y. ¿Te fijas? Eso es lo que está ocurriendo ahí. ¿Ya? Pero ojo, siempre formando un triángulo rectángulo. Bien, veámoslo ahora en lo que respecta al peso. Lo mismo, ¿ya? Lo mismo. Entonces aquí le damos vuelta a la flecha, doy vuelta a la flecha. Entonces aquí en este caso correspondería a lo mismo, ¿te fijas? Siempre pensando como una suma de dos vectores, ¿ya? Ahí. Y formando que un triángulo rectángulo, ¿te fijas? Ahí entonces, siempre formando un triángulo rectángulo, ahí. Ahí está el asunto, ¿te fijas? Ahí también he formado un triángulo rectángulo. Claro que el triángulo rectángulo está medio dado vuelta, ¿ya? Ahora, fíjate lo siguiente. Este ángulo que está aquí, ¿dónde se repite? Ahí dentro. Usted me dirá, ¿pero cómo, profesor, se repite ahí adentro? Mire, yo le voy a explicar, ¿ya? Resulta que bien sabe usted que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo, ¿cuánto mide? 180. ¿Ah? 180. 180, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, si usted se fija aquí tiene 90, ¿no es cierto? Porque aquí tengo un triángulo rectángulo, se fija, aquí tengo un triángulo rectángulo. Entonces aquí tengo 90, más 30 me da 120. Y 120, ¿cuánto me falta para llegar a 180? Me faltan 60, ¿no es cierto? Entonces aquí, ese triángulo de ahí, ¿cuánto mide? 60. Y se supone que entre eje y eje, ¿cuánto hay? 90. Si tengo 60, ¿cuánto me falta para los 90? 30. ¿Se fija? Entonces, por eso, esos 30 de ahí, ¿dónde se repiten? Ahí. ¿Se fija? Entonces, dentro de este triángulo rectángulo que tengo aquí yo, este de aquí correspondería ¿a qué? Al FPI, ¿ya? O sea, a la componente del peso, pero ¿dónde? En I. ¿Por qué en I? Porque obviamente está en el eje I. ¿Se fija que este es el eje I para nosotros? Y el otro correspondería al FP en X. ¿Se fija? Al FP en X. ¿Qué sería eso que tengo ahí? Copiaré. Listo. Ahí ya ahora tengo en este minuto mi diagrama de cuerpo libre completo, con sus respectivas coordenadas para aquellos vectores que están diagonales, y tengo todo en función de qué, de fuerzas verticales y horizontales. Siempre yo tengo que dejarlo de esa forma. Si tengo fuerzas diagonales, como le vuelvo a insistir, tengo que dejarla, digamos, hecha como una parte vertical
y la otra horizontal. Siempre tengo que dejarlo así. ¿Se dan cuenta, no? Y siempre formando un triángulo rectángulo, porque, perdón, porque el triángulo rectángulo es donde yo puedo aplicar el seno y coseno. ¿Ya? Ahora bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Entendieron el diagrama de cuerpo libre? Yo Más o menos. ¿Entendieron la descomposición? Lo que está en azul, las flechas en azul, son las descomposiciones de las fuerzas que están diagonales, ¿ya? Y lo que está en rojo son las fuerzas propiamente tal que están sobre el cuerpo, ¿ya? Sí. ¿Captaron o no? ¿Ya? Las fuerzas son vectoriales. Más o menos. Más o menos, ¿ya? Pero de a poquito, Poco. ¿ya? Pero como le vuelvo a insistir, Profe. esto es lo más importante, ¿ya? Esto es lo más importante. Lo mismo que vimos antes, lo único que ahora lo hicimos con un ángulo, ¿ya? Aquí estamos viendo nosotros la aplicabilidad de lo que aprendimos en la parte vectorial, de lo que tiene que ver con las funciones trigonométricas, ¿ya? Por eso era importante, digamos, siempre nosotros hablamos con los matemáticos, que los alumnos en general debieran tener en forma paralela, ponte tú, las funciones trigonométricas, de manera que nosotros aquí las estamos aplicando. Lamentablemente, uno tiene que ver las funciones trigonométricas que al final les van a servir a ustedes pues cuando las vean en matemática, porque ya más o menos captan de qué se trata, ¿se fijan? Porque nosotros aquí lo vamos a lo que es la aplicabilidad, ya, a eso vamos. Fíjense que esto es importante sobre todo porque esto se maneja mucho, esto que estamos haciendo aquí se maneja mucho en lo que es, no sé si ustedes tendrán el ramo de resistencia de materiales, ¿ya? Tenemos El tecnología. ramo de resistencia de Próximo. materiales No, sí. se para el trabaja próximo mucho con semestre. el tema de la fuerza y justamente se trabaja con fuerza así como estamos viendo acá, con descomposición. Ahí el fuerte es diagramas de cuerpo libre y sobre todo lo que tiene que ver en descomposición de fuerza, que son como las flechitas en azul que aparecen ahí. ¿Se fija? A eso corresponde. Entonces, como le digo, pero si uno lo entiende a la primera, no tendría por qué tener el resto, porque de hecho, para solucionar el problema que tenemos aquí, la verdad que en el fondo aquí lo que es la lectura de ese diagrama de cuerpo libre, ¿se fija? En la lectura, por eso uno tiene que colocar, y son importantes, los sentidos de las puntas de flecha, ¿se fija? Aquí justamente, yo aquí tengo FA, por lo tanto tengo que tener una suma de ese vector más ese, ¿se fija? Por eso las puntas de flecha son importantes, ¿se dan cuenta? Lo mismo en el peso, ¿qué sería? Ese vector más ese vector, ¿se fija? Siempre uno seguido del otro, ¿se fija? Bien, ahí tenemos. Pero veamos ahora a qué corresponde este FA en I, en X, el P en Y y el P en X. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Recordar lo que son las funciones trigonométricas, pensándolo como las coordenadas polares. Entonces, aquí vamos a colocar. Entonces, en cuanto a las componentes, en cuanto a las componentes o coordenadas, ¿ya? Aplicamos las coordenadas polares, ¿ya? Bien, ¿cuáles eran esas? De partida, en un triángulo rectángulo nosotros tenemos que saber reconocer que el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces, el cat adyacente, en el fondo, en un triángulo normal, por ejemplo con este, es aquel cateto que está al lado del ángulo. Por ejemplo, si yo considero este triángulo, en este caso aquí corresponde, en un triángulo así como este, corresponde a la componente X, ¿ya? A la componente X. Y la componente X, ¿con qué tiene que ver? Con la magnitud por el coseno de ¿quién? Del ángulo. ¿Se fija? Siempre el adyacente está relacionado con ¿quién? Con el coseno, ¿ya? El adyacente está relacionado con ¿quién? Con el coseno, ¿ya? Por otro lado, el cateto opuesto, ¿cuál sería el opuesto? El opuesto corresponde al que está al frente del ángulo. En este caso, si vemos como un triángulo normal, como le decía yo arriba,
generalmente se considera como el I, y ese corresponde aquí a la magnitud, pero ahora ¿por qué? Por el seno del ángulo. Se fija por el seno del ángulo, opuesto porque está al frente del ángulo. Ya, ahí. ¿Ok? Ahí tenemos. ¿Ok? Eso es el asunto, ¿ya? Entonces veamos. Ahí las tenemos, la voy a dejar la marcadita ahí para que usted se pueda dar cuenta de ellas, ¿ya? Ya, ahí las tenemos. ¿Ok? Listo. Para nuestro caso, en FA, o sea, en la fuerza aplicada, ya, veamos. El cateto adyacente, veamos aquí, esta es la fuerza aplicada. El cateto adyacente, el que está al lado del ángulo. ¿Cuál sería? FAX. ¿Se fija? Entonces aquí tengo FAX sería igual, dice ahí, ¿a qué? A la magnitud. ¿Y cuál es la magnitud? Justamente la hipotenusa, pues se fija, sería igual a FA. Siempre las magnitudes son iguales a la hipotenusa, ¿ya? ¿Por qué? Por el coseno del ángulo. ¿Y qué ángulo? Ah, el ángulo alfa F, que es el ángulo que dijimos que iba a ser el ángulo correspondiente a la fuerza. F. ¿Se fija? Ahí tenemos el alfa I, ¿ya? Listo. El cateto opuesto. Ah, el cateto opuesto de este triángulo, ¿cuál es? La fuerza en I. O sea, sería FA en I ya. Entonces tenemos aquí FA en I. Empecé un poquitito, no se me vaya a poner nervioso, ¿ya? FA en I. No, profe, tranquilo. FA en I sería el opuesto. ¿Con qué tiene que ver? Ah, tiene que ver con el seno. Entonces aquí me quedaría seno. ¿Se fija? Ahí tendría entonces yo, bueno, aquí tengo ambas para aquí, para lo que son las fuerzas, digamos, las componentes de qué? De la fuerza aplicada. ¿Se fija? Vamos a ponerlo allá para que no se me vaya. Ahí. ¿Ya? Ahí tengo. ¿Se dan cuenta, no? Aquí tengo para FAX, esa corresponde a FA coseno de la. FAI corresponde a esa de ahí. ¿Se fija? ¿Ok? Ya, veamos ahora para el tema del peso, porque eso estamos viendo ahí en relación a qué, nada más que la fuerza aplicada. Ahora veámoslo con respecto al peso. ¿Ya? Entonces, para el peso ahora, para FP, que es el peso, FP, ya, veamos. ¿Cuál es el cateto adyacente para el triángulo del peso? Este es el triángulo del peso. ¿Cuál es el cateto adyacente? El que está al lado del ángulo. ¿Y esa a qué corresponde? FP en I. ¿Se fija? Entonces aquí me queda FP en I. En I. ¿Y qué dice que es igual a qué? Al peso. Es igual al peso. ¿Por qué? Por el coseno del ángulo. ¿Y qué ángulo? El ángulo del plano, alfa P, que obviamente son los 30 grados, ¿ya? Pero es que era para definir nuestras variables, ¿ya? Ahí está. Profesor, Dígame. disculpa que no tiene que ver con el tema. Lo que pasa es que no voy a poder seguir en la clase porque entro en cuarentena hoy día a la noche y tengo que ir a hacer las últimas compras hoy ¿De dónde eres tú? ¿De Quilpué? de La Serena. Ah, ¿estás en La Serena tú ahora? Oh, ¿y cómo está haciendo calor allá o no? Sí, está haciendo calorcito hoy día. Oye, mira qué bueno, tenemos buena conexión. Ya no te preocupes si yo esto lo voy a subir en video para arriba, ¿ya? Ah, ya, profesor, muchas gracias, que esté Ya bien. que te vaya bien. Gracias. Ya, chao. Oye,
Después te voy a encargar Pobre para que me patito. mandí papayas, porque allá hay papaya, ¿o no? Sí, profe, después lo llevo. Ya, chao, que estés bien. Ya, que te vaya bien. Chao, chao. Hoy, ¿verdad que entra en cuarentena La Serena? No me acordaba. Ya. Vamos ahora, bueno, ahí estaría entonces, como le digo, el adyacente tenía que ir con el FPI. Listo. Vamos ahora al opuesto. El opuesto, aquí está el opuesto porque está al frente del ángulo. Aquí corresponde FP en X. ¿Te fijas? Entonces aquí sería FP en X, FP en X, me equivoqué. Entonces aquí copiar, lo pegamos acá abajo. Y aquí le ponemos en X. Y obviamente el opuesto tiene que ver con ¿quién? Tiene que ver con el seno. Entonces aquí me quedaría seno ¿de quién? Del ángulo del plano, ¿se fija? Por eso aquí es importante darse cuenta cuál es el opuesto, cuál es el adyacente. Por eso así uno tiene que verlo en general, ¿se dan cuenta? Porque, claro, aquí está dado vuelta el triángulo, ¿se dan cuenta o no? ¿Ya? Entonces, por eso le digo yo, adyacente el que está al lado, opuesto el que está al frente, ¿ya? Y bueno, la hipotenusa siempre sigue siendo lo que es la magnitud, ¿ya? Listo. Ahí tenemos entonces nuestro detalle de lo que corresponde a las componentes. Ya, entonces, ya teniendo lo que es nuestro diagrama de cuerpo libre y teniendo también nuestra descomposición de las fuerzas que están diagonales, ¿qué procedemos a hacer ahora el análisis? Ya, espérese, voy a juntar todo esto aquí para que no se me vaya a correr la fuerza. Las componentes, entonces, lo junto todo, lo voy a agrupar. Agrupar. Listo, ahí lo dejé todo juntito. Ve que lo puedo mover para donde se me ocurra ahora. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros hasta ahí? Profe. ¿Entendieron lo que yo acabo de hacer? Sí. Profe, Dígame. ¿va a subir alguna guía de esto? Sí, porque estamos terminando con esto y de aquí yo voy a empezar a subir guías. Voy a subir una guía con ya. varios sistemas. Como ponte tú, mira, esto que vamos a ver aquí hoy día, ¿te fijas? Y después vamos a poner plano inclinado y todo para que vayan jugando ustedes. ¿Ya? Profe, Ya, profe. ¿Estamos bien hasta profe, ahí? yo me voy a Oiga, mire, hasta ahí. todos los ejercicios se hacen exactamente igual. Lo mismo que le decía yo el otro día. Lo que sí, no hay fórmula determinada para todos los ejercicios. No, ¿quién lo indica la fórmula? El diagrama de cuerpo libre. ¿Se fija? El diagrama de cuerpo libre es el que nos da, digamos, la solución. De hecho, ¿qué vamos a hacer ahora? El análisis. ¿Y el análisis de qué consta en la lectura del diagrama de cuerpo libre? Nada más que eso. Profe, Ok, bien, vamos profe. entonces ahora al análisis. Ya tenemos todo nuestro diagrama de cuerpo libre con sus componentes correspondientes que ya las tenemos acá. Procedemos ahora a hacer el análisis, ¿ya? Ok, nos vamos a hacer el análisis ahora. Entonces lo mismo que hacíamos antes, ¿se fija? Ya tenemos todo, lo vamos al análisis. Entonces esto lo vamos a pegar por este otro lado, por ahí. Ya, ahí lo vamos a ir haciendo, ya, para tener un poquito más grande. Ahí. Ok, bien. Procedemos entonces a análisis. Y como hemos dicho siempre, comenzamos con lo vertical. ¿Por qué comenzamos con lo vertical? Para poder obtener la normal. ¿Y por qué nos interesa la normal? Porque la normal, digamos, porque la fuerza de roce depende de la normal, ¿se fija? Ese es el sentido, ¿ya? Voy a colocarlo por aquí para que no le moleste, ¿ya? Ahí. Entonces, como le digo, ese es el sentido, digamos, de trabajar primero con la vertical, ¿ya? Listo. Entonces, lo que hemos aplicado siempre, la sumatoria de las verticales, o sea, la sumatoria de Ni, la fuerza de Ni, tiene que ser igual a ¿qué? A 0. Acuérdese, ¿por qué? Porque no existe movimiento en lo vertical, el cuerpo no se está desprendiendo de la superficie, ¿se fija? Entonces aquí igual a 0, porque no existe movimiento. ¿Ya? Por eso igual a 0. Uno tiene que entender eso, no es porque a mí se me ocurrió, ¿ya? Por eso le digo yo, uno tiene que ir fundamentando del por qué. Listo. Entonces, sumatoria de la fuerza N igual a 0. Veamos ahora cuántas fuerzas verticales yo tengo. Acuérdense que lo vertical para nosotros es esto, ¿ya? Esto es lo vertical, nuestro sistema de referencia. El peso no es vertical,
¿Se fija? El peso es vertical para la superficie terrestre, pero nosotros lo vertical es esto. Entonces, ¿cuántas tengo verticales? Tengo una, tengo dos, tengo tres. ¿Se fija? La normal, la componente I de la fuerza aplicada y la componente I de ¿quién? Del peso. ¿Se fija? Entonces tengo siempre las que están hacia arriba positivas. Entonces tengo Fn, entonces ahí tenemos Fn, ya. ¿Qué más tengo hacia arriba? Ah, tengo allá entonces a FA en I. FA en I, FA, o sea, la componente en I de la fuerza aplicada. ¿Ya? A en I, listo. Ahí tengo dos. Tengo más hacia arriba, no tengo. Ah, menos la que tengo hacia abajo, que en el fondo viene siendo la componente del peso en I. La componente del peso en I. Ahí está, ¿ves? Y eso es igual a qué, eso es igual a qué, a cero. A cero. ¿Fija? ¿Ya? Luego, ¿qué decimos? Despejando Fn, despejo Fn, ¿qué me va a dar? Ah, me va a dar lo siguiente. Fn va a ser igual, bueno, lo que suma resta es lo que resta suma, ¿no es cierto? Sí, Entonces, profe, se cambian los signos. claro, entonces esta me va a quedar positiva y la otra me va a quedar negativa, ¿no es cierto? Entonces esta de aquí, la corto de aquí y aquí me queda, pego ahí. Ya, entonces aquí tengo menos, ahí, ¿no es cierto? Ahí lo tengo, ¿ya? Lo que corresponde, colocamos aquí igual, que es igual. La componente I del peso. ¿Cuál es la componente I del peso? Ah, reviso aquí. La componente I del peso, aquí la tengo. FP coseno del alfa aplicado. Entonces aquí coloco FP, P, ¿cierto? Ahí tengo, ¿ve? FP, componente I, FP coseno. Entonces coseno, ¿de qué? Del ángulo del plano. Del ángulo del plano, de alfa P. Del plano. ¿Ya? Ahí está, ¿ves? Después dice, menos la componente I de la fuerza aplicada. Menos y la componente I de la fuerza aplicada, ¿cuál es? Aquí la tengo, FA seno. ¿Se fija? FA seno. FA seno del ángulo de la fuerza aplicada. Seno del ángulo de la fuerza aplicada. ¿Se fija? De alfa F. F. Ahí tenemos, ¿se fija? ¿Qué hacemos ahora? Aplicamos los datos. Entonces, aplicando datos. Listo. Ah, bueno, se me olvidó algo. El FP aquí lo que corresponde a MG, pues. ¿Se fijan? Voy a poner aquí mismo, aquí debajito, para que no se los vaya a olvidar. Entonces aquí tengo FN. De nuevo lo voy a colocar aquí ya. Entonces tengo aquí esto, ¿verdad? Esto mismo. Pero la única diferencia que voy a colocar acá, que el FP corresponde MG, ¿ya? Porque eso es el peso, ¿ya? Entonces decimos ahora, aplicando datos, listo, aplicamos datos, copy, paste aquí, ya. M, veamos los datos. ¿Cuánto era la masa? La masa nuestra, ¿de cuánto era? 3 kilogramos, entonces aquí tenemos 3. Entonces me queda 3 por G, que ya sabemos que vale 9.8, porque la aceleración de gravedad, 9,8, listo. Coseno del ángulo del plano. Ah, el ángulo del plano, ¿cuánto era? 30 grados. Entonces aquí tengo 30. ¿Se fija? 30. FA, no tenemos idea. Y el ángulo de la fuerza aplicada, ¿cuánto es? 20. Ahí tenemos. ¿Se fija? Listo. Resolvemos esto.
Y nos queda, ¿cómo nos va a quedar? Entonces nos va a quedar el Fn pegar, ya. En la calculadora escribimos 3 por 9.8 por coseno de 30. ¿Cuánto me dio? 25.46. Entonces aquí, esto de aquí, ¿cuánto me da? 25,46. Me interesa a ustedes que vayan usando la calculadora, ¿ya? Ahí, ¿ve? Lo hacen directo, no colocamos el shift, nada, directo. Dice 3 por 9.8 coseno de 30. ¿Y cuánto le da? 25 puntos. Tiene que darle eso. Si no le da ese valor, tiene que ver arriba en el mode, porque tiene que estar en modo D, ¿ya? Modo D, ¿ya? Después dice seno de 20. Seno de 20 igual 0,34. Claro, porque el FA no lo tengo, entonces aquí me queda 0,34 que FA. ¿Se fija? Y de aquí no puedo continuar. ¿Por qué? Porque resulta que estos no son términos semejantes. Entonces, aquí yo tengo el valor de Fn. ¿Se fija? ¿Qué quedó en función de qué? De Fa. ¿Ya? Quedó en función de qué? De Fa. ¿Alguna consulta en relación al análisis vertical? ¿Captaron lo que hicimos ahí o no? Sí, profe. No mucho. ¿Entendieron? ¿Ya? Nada más que lectura, se fijan que uno va leyendo lo que es el diagrama de cuerpo libre, ¿ok? Bien. Ya teniendo el vertical, ¿qué hacemos ahora? Los vamos al horizontal. ¿Ok? Nos vamos entonces ahora al horizontal. Listo. Ya, colocamos entonces. Horizontal. Entonces, lo que respecta al horizontal, ya, ¿qué tenemos? Lo mismo anterior. Horizontal se refiere, acuérdense, se corresponde aquí al eje X. Entonces aquí decimos, la sumatoria, lo mismo anterior. Entonces la sumatoria de toda la fuerza en X, de toda la fuerza en X, tiene que ser igual a que AM por A. AM por A, ¿se fija? Ahora, ¿por qué? Porque acuérdense, porque existe movimiento variado. Porque existe movimiento uniforme variado, ¿ya? Variado que puede ser acelerado o retardado. Ya en este caso es acelerado. ¿Por qué? Porque la aceleración dice que es positiva, ¿ya? Entonces es acelerado. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían las fuerzas en X? Horizontales. Veamos. Tenemos, esto es el horizontal, acuérdense, esto es el horizontal. Tendríamos una fuerza, dos fuerzas y tres fuerzas. ¿Se fijan? Porque el peso, así como diagonal, él está aportando a lo vertical y en este caso al horizontal. ¿Te fijas? Lo mismo que pasaba con FA. Aporta al horizontal y a lo vertical. ¿Te fijas? En este caso el peso aporta, pero en sentido contrario al movimiento. ¿Te fijas? O sea, va asociado, tiene el mismo sentido de la fuerza de Ross. Ahora bien, siempre positiva la fuerza que va en el sentido del movimiento. En este caso, ¿cuál sería? La componente X de FA. ¿Te fijas? Entonces aquí me quedaría FAX, FAX, ya. Luego, ¿hay alguna más hacia arriba? No lo hay. Menos FR, o sea, la fuerza de roce. Perfecto. Y menos, ¿quién? La componente del peso. Peso en X. Peso. Y esto es igual a que AM por A. Y eso tiene que ser igual a que AM por A. ¿Se fija? Ahí está. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que era FAX, la componente X de la fuerza aplicada a la componente X de la fuerza aplicada? Ahí la tenemos. FA coseno de la fuerza. Entonces aquí tengo FA coseno
cos de alfa f. Fija, cos de alfa f. Cos de alfa f. ¿Ya? Después dice, mire, yo me equivoqué allá arriba, ¿ves? Aquí tengo que ponerle menos. Ahí, no, ese signo de. Después dice, menos fuerza de roce. Pero la fuerza de roce, recordemos que es igual a qué. Es igual al coeficiente de roce cinético, porque está en movimiento, cinético, ¿por qué? Por la fuerza normal, Fn, por la fuerza normal. ¿Ya? Ahí, ¿ok? Y menos que la componente X del peso. ¿Y cuál es la componente X del peso? Ahí la tenemos. ¿Se fija? Que en este caso sería con el seno. Entonces sería Fp sería Fp, aquí le pongo P, Fp, dijimos, seno de quién, del ángulo del plano. Ahí está, ¿ves? Y eso es igual a que a M por A. ¿Ya? ¿Se fija? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué es lo mismo? Sigamos desglosando. Entonces aquí vamos a decir copiar. Entonces decimos, aplicando Fn, aplicando Fn, ¿ya? Entonces nos queda, ¿cómo nos queda? Eso mismo que tenemos ahí, me puse ronco. Fn. Pero ¿qué es lo que era Fn? 25.46 menos 0.34 FA. ¿Ya? Entonces le queda aquí donde aparece Fn, colocamos ahí 25.46 menos 0.34 FA. 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 ¿Se fija? Ahí tenemos. Listo, ahí tenemos el Fn, ¿ve? Entonces borro aquí. Ahí. Y Fp, recuérdese que es igual aquí a M por G. Ahí tenemos, ¿ve? Listo. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos datos. Llorar. Datos tenemos. Ya, tenemos todo eso, entonces reemplazamos datos y vamos a tener, ya. Y ángulo de la fuerza, 20. Listo. UC, 0,2. Ahí. Después, M vale 3. G 9,8. 9,8. Ángulo del plano, 30. Ahí está. M vale 3. Y el A vale 1,5 por 1,5. Ahí tenemos, ¿ves? Y A vale 1,5. ¿Ya? Bueno, ¿ahora qué hacemos? Ese 0,2 actúa sobre cada elemento que está dentro, ¿ves? Entonces tenemos coseno de 20. Cos 20 igual 0,94. Entonces aquí me queda 0,94 que FA.
0,94, 9,084. Yo aquí me equivoqué, esto es un 9, ¿ya? Es un 9. Ahí está, ¿ya? Menos, ¿qué voy a hacer ahora? Multiplico ese 0,2 con ese y ese con ese, ¿se fija? Entonces me queda 0,2 por 25,46. Ahí. Y aquí le coloco un por ahí, ¿se fija? Y elimino el paréntesis. Ahí, ¿ya? Menos por menos le va a dar más 0,2 ¿por qué 0,34 es fea? ¿Ya? Menos, ya, 3 por 9,8, seno de 30. 3 por 9,8, sen 30, ¿cuánto le da? 14,7. Ahí está, ¿ves? Ahí hay Igual, multiplicación, profe, ¿cierto? ¿cómo? 3 por 9, ahí es 3 por 9,8 por el seno de 30. Claro. O tú también ya. puedes colocarlo en forma directa porque también te lo acepta. Tú Perfecto. le colocas 3 por 9,8, seno de 30. También te lo da, te asume como multiplicación. ¿Ya? Y eso es 4,5. ¿Ya? ¿Ok? Entonces ahora aquí lo que hago yo, tomo términos semejantes. ¿Te fijas? Los que están con FA, bueno, aquí se supone que te va a quedar esto, si lo repetimos nuevamente aquí abajito, repitámoslo de nuevo ya. Entonces aquí te va a quedar eso mismo, ya multiplico esto de aquí, 0,2 por 25,46. 2 por 25,46 te va a dar 5,092. Entonces aquí te dio 5,092. Listo, eso te dio todo eso de ahí. ¿Ya? 0,2 por 0,34, punto 2 por punto 34. ¿Cuánto te va a dar? 0,068. Aquí te queda 0,068. Ahí, ¿te fijas? ¿Ya? Y 14,7. ¿Qué hacemos ahora? Dejamos todo con FA en un lado y todo el resto para el otro lado. Entonces te queda, agrupamos, porque en el fondo ahí tenemos una sola incógnita que es la fuerza aplicada, ¿te fijas? Entonces tenemos punto 94, le sumamos punto 068. ¿Cuánto le da? 1,008. Entonces aquí le queda 1,008 FA FA ya igual a qué? A 4,5 más 14,7 y más 5,092. ¿Fija? Entonces de aquí, que sería lo mismo que decir 4,5 más 14,7 más 5,092. ¿Cuánto le va a dar? 24,292. Entonces aquí le va a dar 24,292. Entonces finalmente le queda que la fuerza aplicada va a ser igual a qué? A este valor que tiene ahí. Sería entonces 24, ¿verdad? Dividido por 1,008. Y eso lo divido por 1,008. ¿Cuánto le va a dar? 24,1. ¿Ya? Entonces de aquí la fuerza que debiera aplicarse para que el cuerpo ascienda con una aceleración de 1,5 metros sobre segundo cuadrado, bajo esas condiciones, la fuerza que debía aplicarse sería de ¿cuánto? De 24,1 que Newton. ¿Fija? Ahí está. Si usted se da cuenta,
todo esto para abajo, ¿qué es lo que es? Pura álgebra, po, ¿ya? Es nada más que álgebra, ¿ya? Profe, Dígame nomás. 008, el 1,008 de la fuerza aplicada. Sí, por lo que estaba multiplicando pasó dividiendo, po. No, pero ¿cómo llegó Todo esto, a ese resultado? claro, po, si yo 24,292, si lo divido por 1,008, te va a dar 24,099, o Sí, sea, 1. sí, mi pregunta Pero es de claro, pero lo que está dónde. multiplicando pasa dividiendo. Ajá, mi pregunta es cómo llegó al 1,008. Ya, sumé, pues mira, 0,94 más 0,068. No hay que aquí tengo FA, término Sí. semejante, pues ese de ahí, mira, fíjate, ese de Y ahí, multiplicó, ya entendí. ¿entendiste? No, porque usé Sí, término sí, semejante. Todo lo sí, que no es profe. FA, pues te fijas, ese de Sí. ahí más ese, pues, y eso me Ya dio no lo había visto ese. Ya, ¿ya? vale, profe. Ya, eso fue lo que hicimos ahí, ya. Ok, a ver, vamos a ver si cae esto aquí, a ver, vamos a ver. Sí cayó bien. Ahí está, ¿ves? Entonces, resumiendo, ahí tenemos, ¿ves? Entonces, aquí, ¿qué teníamos? Un trabajo de plano inclinado, que siempre hay que hacerlo de esa manera. Donde si está en plano inclinado, entonces nuestro diagrama de cuerpo libre lo hacemos en plano inclinado, ¿ya? Dibujamos lo que son las fuerzas, porque el tema era, ese era el ejercicio, ¿se fijan? Aquí está el diagrama de cuerpo libre, dibuja. Este es el sistema de referencia. Esto es para nosotros la Y, esto es la X. Entonces, todas las que están en rojo son las fuerzas presentes que están sobre el cuerpo y las que están en azul son las componentes de estas fuerzas diagonales, donde siempre vamos formando un triángulo rectángulo. ¿Se fijan? Entonces las definimos todas las fuerzas, buscamos las componentes que aplicamos lo que son las funciones, las coordenadas, digamos, las coordenadas polares, ¿verdad? Partiendo de lo que es el concepto de coseno y seno, el cateto adyacente, lo que está al lado, entonces con eso empezamos a sacar la componente X de la fuerza aplicada, la componente Y de la fuerza aplicada, que están aquí, ¿se fijan? ¿Ya? Y lo que es para el peso, hicimos exactamente lo mismo. Una vez que ya teníamos todo el diagrama de cuerpo libre, que quizás es lo que uno más se demore, ¿ya? Pero es lo más importante, y teníamos esto, procedemos al análisis, ¿ya? Y comenzamos con las fuerzas verticales primero. La igualamos a cero, ¿por qué? Porque no hay movimiento vertical, ¿ya? Además, el cuerpo no se está desprendiendo de la superficie. Por lo tanto, nos quedó que igual a cero. ¿Cuántas verticales teníamos? Teníamos 1, 2, 3. ¿Se fija? 1, 2, 3, porque eso es lo vertical para nuestro sistema. Vuelvo a repetir, el peso es vertical, pero para lo que es superficie de la Tierra, ¿se fija? Pero no para nuestro sistema. Entonces, ¿qué tenemos? Normal. ¿Qué tenemos además? La componente de la fuerza en I, ahí la tenemos, ¿se fija? ¿Y qué se opone? La componente en I de la fuerza peso. Estas dos positivas menos esa negativa. ¿Igual a cuánto? A cero. Despejamos Fn, que es lo que nos interesa, ahí nos quedó Fn. Indicamos a qué correspondía cada una de las componentes, ahí la ponemos. ¿Ve? Fp coseno de alfa p, este alfa del plano, que son los 30. Y ahí tenemos, ¿se fija? Llegamos al final aquí a que Fn valía 25,46 menos 0,34 Fa. Ahí tenemos el Fn. Listo. Después de eso, ¿qué hicimos? El horizontal. Aquí en el horizontal, obviamente, tenemos que igualar, horizontales tenemos 1, 2, 3. Tenemos que igualar la M por A, ¿por qué? Porque sí existe movimiento. Ya, entonces, ¿cuál es la que tiene el sentido del movimiento? Es la componente X de FA. Entonces tenemos componente X de FA, ¿quién se opone? El roce, y ¿quién se opone también? El peso. ¿Ya? Fíjese que el peso aquí se opone porque va en sentido opuesto a él, porque va hacia arriba. Si el cuerpo hubiese ido descendiendo, entonces ahí, digamos, el peso estaría a favor. ¿Ya? Entonces, por eso es importante digamos, las puntas de flecha en los vectores, ¿ya? Porque ellos le está diciendo a usted si está a favor o está en contra, ¿ya? Entonces aquí teníamos FA, la componente X de la fuerza aplicada, menos el roce, menos la componente X del peso, ¿se fija? Igual a M por A. Colocamos a qué correspondía a cada componente, igual a M por A. Aplicamos lo que era Fn, porque ahí dice Fn, entonces utilizamos Fn que habíamos sacado anteriormente, se fija, aquí está el motivo de hacerlo vertical primero.
¿Y qué hicimos después? Resolvimos, ¿se fija? Aplicamos los datos y llegamos acá y llegamos a una ecuación con una sola incógnita, donde aquí hicimos términos semejantes y despejamos. Esta fue solamente álgebra de un lado para otro, lo que multiplicaba dividía al final, y llegamos que la fuerza debiera ser, para que se cumpla esto, que este ascienda con esa aceleración, la fuerza debiera ser de 24.1 newton, ¿ya? Eso debiera ocurrir siempre y cuando fuesen estas mismas condiciones, ¿ya? Porque si el coeficiente de roce es diferente, obviamente la fuerza aplicada va a tener que ser diferente, ¿se fija? Ahí está el asunto. ¿Captaron o no? ¿Entendieron? Sí, Ahora, profe. y esto lo va dando la práctica, ¿ya? Yo les voy a dejar una guía donde hay varios ejercicios, parece que los tengo con resultados, pero la idea, ¿qué es lo que me interesa a mí? Lo primero, el diagrama de cuerpo libre. Eso es, pero lo más importante, ¿ya? ¿Se fijan? ¿Ok? Bien. Ahí entonces hasta ahora hemos analizado los tres planos de movimiento. ¿Cuál? Horizontales, verticales y diagonales o inclinados, que se llaman estos. ¿Se fija? Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Ir trabajando en sistemas diversos, ¿ya? ¿Estamos Profe, claros? Dígame. yo no tenía problema. Es que al inicio de la clase yo tuve problemas de conexión. O sea, no sé si usted me escuchó que también le dije, porque no le recepcionaba nada, solamente tenía la pantalla, entonces me perdí lo que era la introducción y como que de ahí como que no fui de ¿Cuál a es la poquito distribución entendiendo, de la pero la descomposición de introducción aquí? no la entendí. ¿De Claro, la esto? de o sea, de antes, cuando usted estaba como diciendo lo que había hecho, parece en Ah, lo esto que, de aquí. Yo lo que hice fue un resumen de esto. Que yo te dije que hablamos de lo que es los principios de Newton. Yo lo que hice fue un repaso de lo que estábamos viendo para poder entrar al tema en sí, ya, para que lo recordara. Y yo te dije de las fuerzas presentes que estaban en un cuerpo, después hablé de la fuerza de roce, y después, ¿qué es lo que hice? Bueno, esta es como el recetario que yo les dije, que lo que había que hacer primero y que había que hacer después, y después lo que hice fue, digamos, recordarnos un poco los ejercicios que habíamos hecho, ya, eso fue lo que hicimos, ya, que por ejemplo habíamos hecho que este era un plano horizontal, un cuerpo plano horizontal, hicimos el diagrama de cuerpo libre, y aquí sacamos la aceleración, ¿te fijas? Después dije yo que habíamos hecho el mismo ejercicio, pero ahora considerando, digamos, con un ángulo, ¿ya? Y al considerarlo con un ángulo, obviamente, bueno, aquí teníamos el diagrama de cuerpo libre por el hecho de que hay una fuerza diagonal, entonces hay que hacer la descomposición, ¿te fijas? Pero aquí llegamos a una aceleración de 1.9, donde si nos damos cuenta, es menor que la anterior. Por la anterior, ¿cuánto era? 2,04, lo cual nos indica a nosotros que si yo quiero lograr una gran aceleración, la fuerza a aplicar no la puedo aplicar con un ángulo, tendría que aplicarla siempre a lo que es en forma paralela al plano de movimiento, ¿ya? Ahora, esta fuerza está aplicada aquí, lo está arrastrando, pero también podía estar de esta otra forma la fuerza, ¿te fijas? Empujando. Y al empujar también, pues si yo lo empujo, digamos, con un ángulo, obviamente la componente esta que va hacia arriba, en este caso va a ir hacia abajo. Entonces, obviamente ahí la aceleración debiera ser mucho menor que el 1.9, ¿te fijas? Entonces, el valor más óptimo donde yo logre mejor aceleración es cuando la fuerza sea aplicada en forma paralela al plano de movimiento, ¿te fijas? Eso es lo que les comentaba. Después, les comenté, digamos, el otro ejercicio, este de aquí, donde teníamos un sistema de dos cuerpos, ¿verdad? Y que en este caso lo que ocurría aquí era que, claro, la fuerza aplicada estaba aplicada sobre M2, ¿te fijas? Pero M2 arrastraba M1, pero obviamente lo arrastra a través de qué? De la cuerda, por lo tanto, a M1 lo que lo arrastra es la tensión, no FA, ¿te fijas? La tensión es lo que está arrastrando. Ahora, que esta tensión sea producto de FA es otra cosa, ¿te fijas? Pero frente a M1, aquí, ¿qué tengo? Tensión, no tengo FA. FA, ¿dónde tengo? Solamente en M2, ¿ya? Y bueno, para 1 va la tensión en la que aporta el movimiento, pero para 2, la tensión, ¿qué es lo que hace? Contrarresta el movimiento porque obviamente es como que tú llevas algo arrastrando, entonces eso que tú vas arrastrando te va de alguna manera impidiendo el movimiento hacia adelante, ¿te fijas? ¿Te das cuenta, no?
En cambio, para M1 no, porque M1 él está siendo arrastrado por M2. ¿Ya? Y aquí, obviamente, las tensiones para ambos son iguales porque una misma cuerda, así como la aceleración. ¿Ya? Pudiese ser de repente que yo tuviese diferentes cuerdas, como decir, una cuerda delgada la amarro con otra cuerda gruesa. Perfecto, ahí tenemos diferentes tensiones. Pero la aceleración debiera ser la misma, ¿te fijas? La aceleración debiera ser la misma, ¿ok? Bueno, pero como les digo, esto ocurre siempre y cuando los cuerpos estén unidos con una misma cuerda. Después analizamos lo que era lo vertical, donde dijimos aquí teníamos un ascenso y descenso, ¿verdad? Y esto lo hicimos también, ¿se acuerdan? Donde aquí también tenemos un sistema, digamos, de dos cuerpos unidos por una misma cuerda. Entonces aquí siempre se producen sistemas. Uno para resolver esto tiene que darse cuenta hacia dónde es el movimiento. Entonces aquí teníamos unos diagramas de cuerpo libre, ¿te fijas? Este del 1, ese del 2. Aquí dibujo la tensión más grande que el peso. ¿Por qué? Porque con eso estoy indicando que el movimiento es de ascenso. Y aquí, obviamente, ¿cuál es la que está generando el movimiento? Obviamente el FP2, por eso el FP2 yo lo dibujo más grande que la tensión, ¿te fijas? Porque la tensión en el fondo, ¿qué es lo que hace? Sostiene al cuerpo, es como cuando usted, por ejemplo, lleva un bolso, ¿ya? Va con el bolso en su mano, ¿dónde está la tensión? En su brazo. ¿Y hacia dónde está haciendo la fuerza su brazo? Hacia arriba, para poder sostenerlo, ¿te fijas o no? Uno, sin darse cuenta, la fuerza que hace su brazo es hacia arriba, ¿te fijas? Cualquier cosa que usted sujete o lleve en su mano, usted está haciendo ese tipo de fuerza, ¿te fijas? De hecho, de sostener una herramienta en la mano, su mano hacia dónde hace la fuerza, hacia arriba, porque viene siendo como la normal. Y el objeto siempre está con una fuerza hacia abajo, producto del peso, ¿ya? Entonces eso le decía yo. Y lo otro es que en este caso siempre se forman sistemas simples para resolver, donde obviamente tiene una ecuación 1 y tiene una ecuación 2. Eso es lo que está ocurriendo, ¿te fijas? ¿Ya? Y bueno, después decimos ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para terminar? Este que tenemos aquí, ¿se fija? Donde aquí tenemos un combinado, o sea, una combinación de que tenemos un sistema porque tenemos dos cuerpos, pero tenemos un plano horizontal con una combinación con un plano vertical. Y si nos damos cuenta, este sistema que yo tengo aquí dibujado, también uno puede decir, ¿será dinámico por sí solo? Claro que va a ser dinámico. ¿Por qué? Porque obviamente las masas son diferentes. Y para que este sea dinámico, obviamente el M2 debiera ser mayor que M1. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Te fijas? Porque si fuese lo contrario, si M1 fuese 7 y M2 fuese 3, no habría movimiento, ¿se fija? Y si yo quisiera movimiento, una de dos, tendría que agregarle masa a M2 o bien aplicarle de alguna manera una fuerza externa, ¿se fija? Pero él por sí solo, en forma natural, sí hay movimiento porque este tiene mayor masa. Entonces, ¿qué lo están pidiendo en este ejercicio? ¿Qué aceleración va a lograr este sistema bajo esas condiciones, te fijas? Y qué tensión se va a presentar en este caso en la cuerda, ¿ya? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Resolvamos este entonces. Ahora fíjense que ya hemos visto los tres planos movimientos, por lo tanto ahora vamos a empezar a trabajar con diferentes combinaciones. ¿Ya? Aquí tenemos una combinación, ¿se fija? Si yo tuviese tres cuerpos, bueno, hago cada uno de ellos en forma separada. En este caso tengo dos nomás, ¿ya? Entonces trabajo con estos dos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a colocarlo por ahí, para que no me moleste. Ahí está, ¿ves? ¿Ok? Entonces, ¿qué debo reconocer primero yo aquí? Tengo que reconocer cómo están los movimientos, ¿ya? Y eso lo reconozco a partir de que, sabiendo o teniendo la información de que, de las masas. Entonces, de acuerdo a la información que yo tengo de las masas, entonces yo puedo decir que el movimiento, en este caso, ¿cómo va a ser? El movimiento es justamente en ese sentido, ¿te fijas? Es hacia allá, ¿ya? El M1 se mueve hacia la derecha y el M2, en este caso, ¿qué está haciendo? Está descendiendo. Ahí. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Eso es lo que está ocurriendo. Estamos pensando también que la polea que está ahí, entre medio de los dos cuerpos, es una polea ideal, ¿ya? No estamos pensando, porque en la práctica, claro, la polea también afecta al movimiento, porque ella tiene una masa
y ya tiene un buje, te fijas si tiene buje o bien si tiene rodamiento, ¿ya? Obviamente se minimiza el roce en un rodamiento más que en un buje, ¿ya? ¿Por qué? Porque en un rodamiento tú tienes, digamos, son puntuales, porque acuérdense con pura esfera, entonces, perdón, entonces de contactos tienes puntos de contacto. En cambio, en un buje tú tienes un área de contacto, ¿ya? ¿Te fijas? Tiene mayor área de roce, en cambio, los rodamientos tienen, digamos, puntos, porque acuérdate que el rodamiento es una esferita y esa esferita lo toca en forma tangencial a la otra superficie, ¿ya? Eso es lo que ocurre ahí, es maravilloso lo que hicieron en cuanto a los rodamientos, ¿ya? Ok, hay rodamientos cilíndricos también, ustedes deben conocerlo, yo creo que se lo van a mostrar como mecánico, deben saberlo, ¿ya? Bien, vamos entonces a poder resolver esto. Esto, fíjense, es un ejercicio muy simple, pero como le digo, tal como he dicho yo siempre, ustedes también en su vida profesional, ¿qué tenemos que hacer? Primero, revisar qué es lo que nos están entregando y de ahí analizar cómo vamos a resolver. Es como decir, tengo una pana de que sube la temperatura. ¿Qué puede ser? Que tengo roto, no sé, el radiador, tengo problema que tengo pérdida de aceite, se recalentó, sé que me fue el aceite, o se me pasó el aceite al agua, o etcétera. Y ahí, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy razonando. Ya logré encontrar la pana, ahora después planifico cómo lo voy a hacer. ¿Se fija? Aquí, ¿qué estoy viendo yo? Estoy viendo lo que me están entregando en cuanto a datos. O sea, estos datos que me están entregando es como cuando usted hace el diagnóstico, ¿se fija? O lo que le está diciendo el cliente, mire, ¿sabe qué? El auto se está calentando, llega hasta tal punto. Entonces, ¿qué hace usted? Empieza a anotar los datos. Entonces, justamente me están entregando la información de lo que está sucediendo, ¿se fija? Entonces aquí, eso me están diciendo acá, ¿se fija? Véalo relacionándolo por ese lado, ¿ya? Perfecto, entonces me tengo aquí M2, ¿se fija? Entonces usted le está diciendo, mire, sabe que se calienta el auto cuando yo lo acelero mucho. ¿Y qué más tiene? No, siento, no sé, olor a aceite quemado, ¿se fija? Y así son datos de diagnóstico que se supone que usted le pregunta al cliente o el cliente a usted le informa, ¿ya? 7, ¿se fija? Y entonces, ¿qué le están preguntando aquí? Le están preguntando la aceleración. ¿Se fija? Ya una vez que usted tiene ya todo el diagnóstico, ¿qué hace usted? Planifica, ¿ya? Y la planificación para nosotros, ¿qué es lo que es? Hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Se fija? Bien, ahí tenemos entonces nosotros los datos. ¿Ya? Estos son los datos generales. ¿Se fija? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Como yo tengo dos cuerpos, voy a hacer lo mismo que hicimos antes. Voy a hacer el diagrama de cuerpo 1 y voy a hacer el diagrama de cuerpo 2. El diagrama de cuerpo libre, perdón, ¿ya? Entonces, hacemos el DSL1 y el DSL2. ¿Entienden lo que estamos haciendo, verdad? Porque Tal vez. interesa que entiendan, porque no hay que hacer palabras en chino que estoy hablando yo, pues, ¿ya? Algunas veces. Algunas veces, ¿ya? Pero hay que estar de a poquitos, hay que estar concentrados, ¿ya? Por eso uno cuando va resolviendo, uno mentalmente tiene que irse repitiendo qué es lo que está haciendo. De esa manera usted se va dando cuenta de los procedimientos que hace. Lo mismo le digo yo se lo llevo a su ámbito profesional. Chuta, tengo ese problema de se calienta el vehículo, ya, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Dónde será? Empieza usted a hacer mediciones, ¿se fija? Empieza a revisar, porque no se va a poner a sacar el motor completo, ¿ya? Tiene que diagnosticar primero, de acuerdo a lo que le dijo el cliente, es donde usted va a ir a revisar, ¿ya? Y después dice, ya ha ubicado la problemática, entonces pues dice usted, ya, supongamos el caso, tengo problema, no sé, pérdida de aceite, se me rompió el cárter, ya, ¿qué tengo que hacer? Tengo que de alguna manera empezar a desarmar. ¿Y por dónde voy a partir? Ya, por tal parte, ¿se fija? Pero uno tiene que hacer la planificación, ¿ya? Lo mismo yo, pues a nivel de clase hago lo mismo, ¿se fija? Tengo que buscar de alguna manera cómo lo hago para que el pobre alumno pueda entender. Primero, llevarlo al punto de que llevarlo a la atención, a que pongan
digamos, estén atentos a lo que uno está haciendo. Entonces uno trata de buscar la estrategia correspondiente, bueno, también para motivarlo, pues, ya, porque si yo veo que la materia es un poco densa, tengo que buscar de alguna manera de que, porque si es muy denso, esta cuestión tan difícil, me aburrió, no tengo idea, no entiendo, empieza a pegarse cabezazo ahí porque los alumnos son así, pues, ¿qué es lo que hago? ¿Ya? Pero no, pues esto no es complicado, si todo tiene solución, ¿ya? Todo tiene solución en esta vida, como se dice. Ya, ahí está entonces. Entonces, hago el DCL1 que tengo ahí, ¿se fija? Entonces, lo mismo que hemos dicho antes. Tengo el 1, que es lo que hago ahora, dibujo la fuerza. Listo, dibujo la fuerza. Entonces, dibujo la fuerza, ya. Y tal como le he dicho, primera fuerza que nunca debería olvidarse es la fuerza peso, ¿ya? Y además que la fuerza peso, aparte de no olvidarse, tampoco se puede dibujar para donde se le ocurra, ¿ya? Ella siempre tiene que dibujarla usted vertical hacia abajo, siempre, siempre vertical hacia abajo, ¿se fija? Y frente a esa fuerza de acción, se fija, usted mismo se va repitiendo. ¿Qué es lo que debiera existir? Otra de reacción, que es lo que nos dijo el señor Isaac Newton, que va a ser igual magnitud, pero en sentido contrario. Ahí está, ¿ves? Ahí está lo que es la otra fuerza. Le vamos a poner al tiro el nombre aquí para que usted no vea flechas solas que no tiene idea qué es lo que son. Entonces aquí tenemos FP1. FP1, ¿ya? Eso corresponde en el fondo a la fuerza peso de qué? Del cuerpo 1, ¿ya? Entonces aquí le vamos a poner aquí FP1. ¿Ya? Ahí está el FP1. ¿Ok? Ahí. Y hacia arriba, obviamente, ¿qué tiene la normal? FN1. ¿Ya? En todo caso, aquí la única que tiene normal es el cuerpo 1, ¿se fija? Porque el único que está sobre una superficie, ¿ya? Entonces hubiese sido indistintamente haber colocado N1, ¿ya? Pero lo dejé igual para que usted sepa que corresponde al cuerpo 1, porque el 2 no está sobre una superficie ni tampoco está tocando ninguna. Siempre si el cuerpo toque una superficie, ahí aparece inmediatamente la normal, ¿ya? Pero si no es así, no hay normal, ¿ya? Listo. Bueno, esas son las dos verticales. Ahora bien, pero el cuerpo tiene un movimiento, el M1. Y ese movimiento hacia dónde, ese movimiento justamente es hacia la derecha. ¿Se fija? ¿Y quién es el que genera ese movimiento? Lo genera M2. ¿A través de quién? A través de una cuerda. ¿Se fija? Y esa cuerda, ¿qué fuerza tiene? Tiene la tensión. ¿Se fija? Esa cuerda tiene la llamada tensión. Ya, la voy a poner por ahí. La fuerza, acuérdense, siempre las fuerzas sobre las cuerdas son las llamadas tensiones. Ya. Entonces ahí tiene la tensión. ¿Ve? Ahora aquí a la tensión yo no le coloco T1 ni T2. ¿Por qué? Porque se supone que están unidos por una misma cuerda. ¿Ya? Y a su vez, ¿qué me falta aquí? Me falta, como el 1 está sobre una superficie, entonces ¿qué tiene? Un roce. Entonces aquí dibujo el roce y obviamente el roce tiene que estar opuesto a lo que es la fuerza que está generando el movimiento, siempre opuesto al movimiento que genera el movimiento. Entonces, ¿cómo la dibujo yo aquí? Al otro lado, ¿se fija? Entonces también la voy a dibujar un poquito más pequeña para demostrar en el fondo de que sí existe movimiento, ¿ya? Copiar ahí, ¿se fija? Por eso la dibujé más pequeñita. Este lo vamos a ponerlo por este otro lado, por ahí, para que no se vaya a equivocar usted. Mover ahí. Y aquí los colocamos que el FR1. Ahí está, ¿ve? Eso sería entonces con respecto a qué, con respecto a lo que es, con respecto a lo que es el cuerpo, digamos, el diagrama cuerpo libre del 1.
Ahí está bien, ya. Ahí quedó, pero exacto. ¿Ok? Ahí estaría el 1. Bien, vamos al 2 ahora. El 2, nada más que, ¿qué es lo que está haciendo él? Es movimiento vertical y es un movimiento de ¿qué? De descenso. ¿Ya? Es un movimiento de descenso. ¿Ya? Donde existen solamente dos fuerzas. Una, la fuerza peso, ¿ya? Y la otra, que lo que es una tensión, que en el fondo la tensión que está haciendo, ella está sosteniendo al cuerpo, ¿ya? Fíjese que esto, uno dice, pero ¿cómo que lo sostiene? Es lo mismo cuando usted, por ejemplo, lo que le decía yo hace poco rato, cuando usted lleva un cuerpo, lleva un bolso en su mano, ¿verdad? Algo en el fondo su brazo lo sostiene y al sostenerlo está haciendo una fuerza opuesta a lo que es el peso que hay hacia abajo, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que tiene la tensión? Que es la misma tensión del otro lado, por eso le dije la misma T, ¿ya? Y que tiene la fuerza peso, pero en este caso FP2, ¿cierto? FP2, ¿ya? Fuerza peso 2. No Profe, olvidar que el peso es igual a mg. Entonces aquí tendría usted FP2, ¿ve? profe, Dígame, solo como una suposición, pero si hubiera como viento, ¿eso contaría como fuerza de roce también? claro, pero nosotros, acuérdate que el otro día dijimos nosotros que estábamos trabajando nada más que lo íbamos a preocupar de qué, de fuerzas de contacto, ¿ya? Ah, claro, ¿Por claro. qué? Porque fíjate lo siguiente, si hablamos del viento, del aire, obviamente tienes roce, pero tienes que pensarlo que ese roce está frente a toda la superficie del cuerpo, ¿te fijas? O sea, sería sobre la superficie de todo ese volumen del cuerpo, ¿ya? Porque obviamente el aire te está tocando toda la superficie, ¿te fijas o no? ¿Ya? Ya. Obviamente también ahí tiene otras características, ¿ya? Lógicamente ese roce es menor, digamos, que el roce que se produce por contacto, pero sí hay roce. De hecho, por ejemplo, tal como te decía yo, ese roce, por ejemplo, ¿qué genera el roce? El roce en un vehículo es como cuando yo, ponte tú, tomo suponte tú, un lápiz de plástico, lo empiezo a frotar, ¿te fijas? Y fíjate ese roce del viento sobre un vehículo que genera fuerzas electrostáticas, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo el aire que está haciendo está frotando la superficie del auto. ¿Y qué está generando? Tú me dices, pero ¿cómo genera fuerza? Claro, porque te has dado cuenta que de repente uno, bueno, a ciertas personas les sucede, porque unas personas son más sensibles que otras, que de repente tú te vas a subir el auto y dices, se me produjo una descarga. ¿Te has dado cuenta, no? O bien a veces tú ves los vehículos que tienen como una colita detrás que dices, oye, curioso, le pusieron una colita que va arrastrando. No, esa colita es un cable a tierra que se llama, ¿ya? Porque genera corriente electrostática, ¿por qué? Por frotamiento, que es lo mismo, que fíjate que eso va amarrado de lo que después uno ve en la electricidad, que es lo mismo, por ejemplo, que yo tomo un lápiz, lo empiezo a frotar y lo acerco a trocitos de papel. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se atraen o no? ¿Te fijas? Pues bien, el roce del aire sobre la superficie justamente también genera fuerza electrostática, aparte de que también de ir frenando, porque de hecho en los buses, por ejemplo, o en estos, ¿cómo le llaman? Los panes de molde, que son estos buses, estas camionetas que son cuadradas adelante, obviamente el roce que tienen, porque más, como te estás oponiendo más, no tiene una forma aerodinámica, obviamente más se opone al movimiento, entonces tú tienes mayor desgaste de energía, de combustible, que era lo que yo le decía el otro día, no sé si a ustedes o al otro curso, en que uno, si quiere ahorrar combustible cuando uno va viajando, que conviene irse siempre detrás de un bus, porque detrás del bus, el bus, ¿qué es lo que está haciendo? Está generando como un cono de vacío, ¿ya? Donde no hay aire, po. ¿Te fijas? No hay aire que se oponga a tu movimiento. Basta hacerlo. Si tú te vas detrás de un bus, tú sacas la mano hacia afuera y no vas a sentir tanto aire que digamos que se opone al hecho de que tú fuese forma libre sin el de ese bus adelante. ¿Te fijas? Pero eso es lo que está sucediendo. Se generan fuerzas de roce, pero nosotros estamos orientados nada más que a las que se refieren
a fuerzas de contacto con superficie, ¿ya? Pero sí también están presentes, ¿ok? ¿Estamos claros? Sí, profe. ¿Ya? Sí. Eso es lo que sucede, ¿ya? Ya, entonces. Tenemos entonces esto aquí listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a agrupar esto para que no se me vayan a arrancar las fuerzas. Ya, entonces aquí lo voy a agrupar. Listo, agrupar, agrupo esa. Y voy a agrupar esta otra, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar con cada uno en forma separada, ¿ya? Entonces lo dejamos por ahí y este otro lo trabajamos por ahí, ¿ya? Y más aún vamos a tirar una línea, mire, ya se me arrancó una fuerza ya, ¿eh? Vamos a tirar una línea de separación para que sepamos a qué corresponde uno y a qué corresponde la otra, ¿ya? Entonces la línea la tiramos por aquí. Ya, listo. Procedemos entonces, ya teniendo claro lo que es los diagramas de cuerpo libre de ambos, procedemos ahora a hacer el análisis, ¿ya? Listo, lo vamos entonces ahora al análisis. Ok. Entonces, en el que tenemos que hacer análisis vertical horizontal es justamente en el 1, porque este se está moviendo en un plano horizontal, ¿te fijas? Entonces, análisis. Procedemos entonces. Ya, se supone que estamos buscando, digamos, la letra A, la aceleración. Entonces tenemos. Primero comenzamos con lo vertical. ¿Ya? Vertical. Ya que corresponde en el fondo al eje Y. Estamos, se supone que en el cuerpo 1. Entonces tenemos aquí la sumatoria de la fuerza en I. F en I. Tendría que ser igual a ¿qué? A 0. ¿Por qué? Porque acuérdense que el cuerpo 1, claro, está sobre una superficie, pero no se está desprendiendo de ella. ¿Ya? Listo. ¿Cuántas fuerzas verticales aquí tenemos? Una, dos nomás. Pues, significa Fn1 menos Fp1. Entonces tendríamos Fn1 Fn1 N1 menos Fp1. El subíndice nada más que para identificar un cuerpo de otro, nada más que por eso, ¿ya? Y eso igual a que, es igual a que a 0. Despejamos Fn1, entonces nos va a quedar aquí que Fn1 es igual a Fp1. Y Fp1 a su vez es igual a que a M1 por G. Acuérdense que el peso siempre corresponde a que corresponde a la masa por la aceleración de gravedad. Entonces nos va a quedar finalmente Fn1 va a ser igual, ya, ¿cuánto valía M1? 3 por 9.8. A ver, voy a poner aquí el ladito mejor, ¿ya? Esto es igual a 3 por 9.8, lo cual le va a dar 29,4, ¿no es cierto? 9,8, lo cual aquí entonces le da 29.4, 29,4. ¿Qué Newton? No olvidar, todas las fuerzas se miden en Newton, ¿ya? Las fuerzas se miden en Newton. Listo. Ahí tenemos lo vertical. Hacemos inmediatamente lo horizontal. A ver, vamos a pegar esto para que no nos moleste ya. Ahí tenemos, ¿ve? Hacemos ahora lo horizontal. Vamos a hacerlo ahí. Entonces, voy a colocarlo aquí mejor para que no quede junto. Copiar aquí. Entonces, ahora en lo horizontal. Entonces, coloco aquí horizontal, que corresponde obviamente a lo que es el eje X. ¿Ya? Entonces ahora tengo la sumatoria de la fuerza en X, tiene que ser igual a ¿qué? A M1 por A. M1 ¿por qué? Por la aceleración, ¿ya? Por A. ¿Cuántas fuerzas horizontales tengo? 2.
¿Cuál es la que lleva el sentido del movimiento? La tensión. Entonces, tensión menos FR1. ¿Se fija? Entonces me queda tensión menos FR1. ¿Ya? Igual a que a M1 por A. Ahí está, ¿ve? ¿Ok? Ahora, nos queda tensión, eso mismo, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que es el FR1? Ah, FR1 no es más que el coeficiente de roce cinético, por lo que es la fuerza normal, o sea, por Fn1. ¿Se fija? Igual a que a M1 por A. ¿Ya? Listo. Aplicando datos. Ya. Entonces nos queda. Veamos. Lo tenemos ahí. Ya. UC, ¿cuánto vale? 0,2. Listo. ¿Cuánto vale FN1? Ahí lo tenemos, 29.4. Entonces me queda por 29.4, 29,4. ¿Ya? Ahí está, ¿ves? Igual a que, ¿cuánto vale M? 3. 3A. Ahí. ¿Se fija? Entonces nos va a quedar finalmente 0,2 por 29,4, 29,4, 29.4 por punto 2, ¿cuánto me da? 5.88. Entonces aquí llegamos al final que aquí tengo menos 5.88, 5,88. Igual a que a 3A. ¿Se fija? Y de aquí no puedo seguir más porque no son términos semejantes. ¿Se fija? Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a colocarle como 1 ahí. ¿Ya? Ahí le coloqué como 1. ¿Se fija? ¿Ok? Ahí tenemos entonces lo que es el análisis horizontal de quién, del cuerpo 1. ¿Ya? Ahí está el análisis horizontal de quién, del cuerpo 1. ¿Ya? ¿Se fija? Ahí lo hemos hecho paso a paso, ¿ve? ¿Estamos claros con el cuerpo 1? ¿Sí? Sí. Excelente, ¿ve? Vamos al 2 ahora. Vamos al 2. Bueno, el caso del 2, fíjese que el 2, ¿qué es lo que está haciendo? Nada más que vertical, pues, y el que está haciendo descendiendo. ¿Ya? Entonces, M2 vamos a poner aquí M2, ¿qué tiene? Voy a colocar acá, ya tiene un movimiento de descenso. ¿Qué es lo que hace? Desciende. ¿Ya? Listo. Entonces, su movimiento es netamente vertical. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? La sumatoria, en este caso, la sumatoria ¿de qué? De la fuerza de Ni tiene que ser igual a M por A. ¿Pero qué M? M2. ¿Se fija? Porque estamos hablando del cuerpo 2. M2 por A. ¿Se fija? Listo. ¿Cuántas fuerzas tenemos vertical? 2. ¿Cuál es la que lleva, digamos, el sentido del movimiento? El peso 2. ¿Se fija? Entonces sería el peso 2 menos tensión. Entonces le queda FP2. ¿Quién se opone o lo sostiene? La tensión. Igual a M2 por A. A M2 por A. ¿Se fija? ¿Y aquí lo que es FP2? Sería M2G. M2G por G menos T igual
a M2 por A. Fija, ya, aplicando datos, listo. ¿Cuánto vale M2? Vale 7, entonces me queda 7 por 9.8. 7 por 9.8, 9,8, ya, menos T igual 7A. O sea, nos va a quedar al final 7 por 9.8, entonces tengo 7 por 9.8, ¿cuánto me da? 68,6. 68,6 menos T igual 7A. ¿Te fijas? Y aquí también no puedo reducir más, ¿por qué? Porque no son términos semejantes. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a colocar número 2. ¿Okay? Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Fíjense. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a considerar la ecuación 1 con la ecuación 2, ¿y qué voy a hacer? Voy a formar un sistema. Entonces voy a decir, formando un sistema con ecuación 1 y 2. Entonces, ¿qué sabía de la 1? De la 1 sabía que T menos 5,88 era igual a ¿cuánto? A 3A. Y ahora, ¿qué sé? Ahora sé que 68 menos T igual a 7A. ¿Se fija? Ahí. Eso es lo que sé ahora. Entonces, aquí tengo justamente, fíjese, tengo mi sistema, ¿ya? Ahí está. Donde para resolverlo, si se da cuenta, no es complejo. ¿Por qué? Porque tengo T positivo y T negativo. O sea, aquí bastaría solo sumar, ¿ya? Siempre cuando uno trabaja con sistemas en los cuales tiene 2 o 3, siempre va a llegar a formar sistema final, ¿ya? Cuando tiene sistemas unidos de 2 o 3 cuerpos, ¿ya? Siempre llega a lo mismo. Entonces, si yo sumo aquí ahora, tomo ese de ahí, lo sumo, ¿con qué? Con esto otro. ¿Se fija? Lo sumo ahí. Y eso igual a ¿cuánto? 7 más 3, ¿cuánto me da? 10A. ¿Ya? Entonces aquí me puedo dar cuenta que ese dato de ahí, ya, agrupando, ¿verdad? Ese dato de ahí, ¿qué puedo hacer? Lo puedo eliminar con este otro. ¿Por qué? Porque uno es positivo y el otro es negativo. ¿Ya? Ahí. ¿Se fija? Y llego a que, ¿cuánto tengo ahí? 68,6. Le resto 5,88. ¿Cuánto me da? 62,72. Entonces aquí me da 62,72 igual a ¿cuánto? A 10A. Donde de aquí, si yo despejo A, el A me quedaría igual, bueno, lo que multiplica divide, ¿no es cierto? Entonces me quedaría 62 dividido por 10, donde finalmente la aceleración va a ser igual a ¿cuánto? A 6,27. 6,27 ¿qué? Metros sobre segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración de ese sistema bajo esas condiciones. ¿Se fija? Esa es la aceleración que alcanza, digamos, ese sistema bajo, digamos, vamos a ver si cae ahí. Sí cae, parece. A ver. Ahí estaría, ¿ve? Cayó justo. ¿Ve? ¿Se fija? Entonces aquí, nuevamente, formamos sistemas, ¿se fija? Analizamos uno, le buscamos la tensión, llegamos a una ecuación ahí, ¿se fija? Después tomamos 2, nos dimos cuenta que solamente el movimiento es vertical, y hicimos el análisis,
y llegamos al final a una ecuación de acá que no la podemos reducir, ¿ya? Ahora, si nos dimos cuenta, ¿qué es lo que une una ecuación con otra? Es que las tensiones y las aceleraciones son iguales, ¿se dan cuenta? Si no fuesen iguales, obviamente ahí se produce un problema, porque yo no tendría cómo resolver el sistema, ¿ya? Tengo que tener variables iguales para qué, para poder dejar una en función de la otra. De lo contrario, no tienen solución, ¿ya? Entonces, por eso es importante eso, ¿ya? Porque aquí, darse cuenta que lo común, las variables comunes, ¿cuál es? La aceleración y la tensión, ¿se fija? Pero, como les vuelvo a repetir, puede que bueno, como mínimo, una debiera ser la variable común para ambas para poder resolver algo, ¿ya? Por eso le decía yo delante, si las tensiones no son iguales, bueno, pero ¿qué es lo que es igual? La aceleración. Entonces, de esa manera usted puede unir una ecuación con la otra, ¿ya? Pero si son totalmente diferentes, no tendría cómo unirlas, ¿ya? No tendría cómo unirlas, ¿ok? Bien, ahí está la respuesta entonces de qué, de la letra A, ¿ya? ¿Se fija? Porque ahí sacamos la aceleración. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Entendieron lo que yo acabo de hacer? ¿Sí? ¿Captaron o no? Sí, Ya. más o menos. Más o menos. Veamos ahora, saquemos ahora lo que es la tensión. Entonces, para la tensión, fíjese lo siguiente. Fíjese lo siguiente. Pensemos en la tensión, ¿ya? Entonces, la tensión, la tensión, ¿qué puedo tomar? Esta aceleración A y la puedo reemplazar ya sea en la ecuación 1 o en la ecuación 2, ¿se fija? Entonces, veamos. Letra B, entonces, ¿qué nos pedía? La tensión, ¿ya? Entonces, para la tensión, se reemplaza la aceleración, en ecuación 1 o 2, ¿ya? Por ejemplo, yo la tomo en 1. ¿Qué decía la 1? La 1 decía T menos 5.88 igual a qué? A 3A. ¿Se fija? Eso es lo que decía la 1. Entonces la tensión es más que 3A. Como está negativo, pasa al otro lado positivo. Más 5,88. ¿Se fija? O sea, la tensión sería igual a 3 por... ¿Cuánto nos dio la aceleración? 6.27. 6,27. ¿Se fija? Y más 5.88. 88. ¿Se fija? Lo cual nos va a dar la tensión igual. Veamos. ¿Cuánto nos daría? Entonces nos daría ahí 3 por 6.27. 3 por 6.27 igual, súmele 5.88. Igual. ¿Cuánto le va a dar? 24,69. Entonces aquí le dio 24,69 ¿qué? Newton. Ahí está, ¿ves? Esa es la aceleración que le dio. Perdón, la tensión que le dio. ¿Se fija? Ahí tenemos. ¿Ya? Ahí tenemos entonces una tensión que le dio. ¿Se fija? Ahí está. ¿Captaron o no? Jóvenes aún. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo es la prueba? Está puesta en la fecha de la prueba en la plataforma. ¿Ya? Ok.
Ya. En la plataforma está puesta la fecha, ¿ya? Esta es la última. Es la última, y los queda un control y una tarea. A ver, fíjese, una diapositiva, ya. Mire, le voy a mostrar algo para que ustedes lo hagan, ya. Voy a ponerle unos ejercicios aquí para que ustedes lo hagan, pero les voy a colocar, me parece que tienen los resultados de una guía que yo tengo por ahí. Entonces, pero la idea es que lo hagan, ¿ya? No importa que se equivoquen, ya y de ahí lo revisamos, ¿ya? Espérese un poquitito, ¿ya? Profe, una duda, pero no es de la materia. Dígame. ¿Usted dentro de la carrera hace otro ramo o solamente hace este? No, yo hago, bueno, yo hago física nomás, pues en todo caso, ahora estamos haciendo física de electromagnetismo, que también la hago en otras universidades, yo hago otra asignatura, pero aquí hago esta y digamos, bueno, este semestre que viene voy a hacer electromagnetismo a los que tienen electromagnetismo, ¿ya? Sí. En otras partes yo hago mecánica de fluido, todo ese tipo de cosas. Profe, estaba revisando aquí el aula y no me aparece la suya. Ya, vamos a ver al tiro, espérate, vamos a ir al tiro para allá. Espérate, deja ver ahí porque te voy a mostrar lo otro, ¿ya? Vamos a revisar. Vamos a revisar inmediatamente. Entonces, vamos a la USM. Ya, vamos inmediatamente, vamos a la comunidad del aula. Ah, por ahí se mete. Ya, ustedes son 151. Ya. ¿Tiene medio internet, profe? ¿Le carga el tiro? Ah, ¿Tiene el medio internet? es que estoy aquí en Valparaíso. No, si no tengo tanto, si he estado peleando con el BTR. Ya, Sí. aquí está, ¿viste? Mira, aquí está la última prueba, pues está el 7 de agosto, ¿viste? 7 de agosto. Próxima semana. Ah, ya. Está puesta aquí, Yo pues, ahí está. 7 no, de es que yo agosto. pensé que a nivel de calendario a nosotros, porque a nosotros nos marca una notificación cuando nosotros revisamos como el calendario de la misma aula, nos ¿Ya? dice cuando una prueba está fijada para tal fecha, pues entonces yo le decía por eso, porque ahí no me No, porque aparecía. eso es lo que pasa, que yo no he puesto la prueba ahí, pues, porque no Perfecto. la he hecho. Pero aquí está el calendario del menú al comienzo, ¿viste? Aquí. De que aquí yo le puse la fecha y más o menos los contenidos. Aquí está, por dinámica, Claro. fuerza y contenido, que es lo que estamos viendo ahora, ¿te fijas? ¿Ya? Obviamente Profe, tenemos, yo tengo un laboratorio de esto también que le voy a dar, porque en la próxima semana le voy a tener todas las notas, ¿ya? Igual que revisé algunos pendientes que habían por ahí, ¿ok? Pero como le digo, la última prueba la tenemos el 7 del 8, ¿ya? perfecto. ¿Qué nos queda de Newton? Lo queda la estática y esto nomás, ¿ya? Que es lo que estamos viendo. Pero como te digo, aquí está el calendario, ¿viste? Que esa sería la última prueba porque nosotros tenemos que terminar a la fecha del 14, ¿ya? Entonces justamente la dejé yo en esa fecha, día viernes, de manera que la semana siguiente nos quede para ver casos pendientes, ¿ya? De hecho, aquí aparece, mira, una global del 10, pero esta no es global, viene siendo como recuperativa de la gente que deba prueba, ¿ya? Aquí. Ahora, Eh, los que no han de alguna manera justificado el por qué faltó, algo así, obviamente entran como todos los contenidos, pero en todo caso ahí lo vemos cómo lo hacemos, ¿ya? Pero para la gente que deba prueba, que por ese motivo no pudo y no avisó, porque yo puedo deber la prueba, profe, ¿sabe qué? Pero yo lo mismo que le dije la otra vez, si usted por ese motivo no pudo dar la prueba, tiene que avisar al instante o no más allá de una semana, ¿ya? Pero si llega al final del semestre y me dice, oh, profesor, yo no di la prueba, ¿capta, no? Entonces, Profesor, yo tengo una duda con eso. dime. Resulta de que cuando usted había mostrado unas notas que usted tenía ahí, que eran alrededor de 4, ¿Ya? que eran como de tareas, parece, no recuerdo bien. ¿Sí? A mí me parecía de que yo le debía una, entonces yo le Sí, había pero eso es lo que manifestado. yo el otro día le dije a los jóvenes que ustedes me dijeron, porque si me parece que me debe, yo dije el otro día, si me debe, yo le pregunté, dígame, ¿usted me lo mandó por el correo o lo mandó por la plataforma? Eso era una opción, ¿ya? No Y sé, lo otro, ¿ah? entiendo perfectamente eso. Lo que pasa es de que, bueno, esa actividad que fue como la número 1,
fue ¿Ya? a principio de año y bueno, en ese tiempo yo estaba, usted también sabía de que yo estaba en el regimiento, entonces No, pues no hay más, problema, pero si yo voy a dar, escúchame, yo les dije que en ese sentido, por eso está la fecha después del 7, que obviamente ahí yo esa semana voy a dejar todo para trabajos pendientes o cosas así, ahí yo daría otra cosa y ahí los ponemos al día. ya, ¿Ya? pero no necesariamente entraría recuperativa porque No, yo pues no, me he preocupado de, un trabajo para que puedan darlo. Ahora, yo lo único que les dije, que no puede llegarme ese día, oye, profesor, ningún trabajo hecho, pues te das cuenta, no. Se supone que ahí, si tú debes uno, yo daré un trabajo para que se pueda poner al día. ¿Ya? claro, porque me he preocupado yo, siempre me traté de preocupar de tener todas las notas, entonces me Sí, no, llamó no la te preocupes, atención y pero pensé de que tenía en que dar cuanto a recuperativa. eso, sí, no te preocupes, pero en cuanto a eso yo dejé, porque no solo el caso tuyo, hay varios que vamos a analizarlo en cuanto a lo que puedan deber, entonces yo ahí le daré un trabajo, una tarea o algo que hacer para que se pongan al día. ¿Ya? Perfecto, Y gracias. eso después de la tercera prueba. Después del 7. Sí, voy a hacer, tengo uno, voy a ver si que alcanzo a hacer otro, pues si no lo termino con dos nomás, no con tres, pues. ¿Ya? Es que lo que pasa es que aquí todo esto está hecho si hubiéramos hecho presencial, ¿me entendió, no? Entonces, obviamente los laboratorios, así como el que yo hice anteriormente, tengo que buscar material que sea apto para hacer laboratorio. Pues. Entonces, por ejemplo, yo ya tengo uno ahora parecido al del anterior, donde también van a trabajar con el simulador, donde van sacando datitos y lo van graficando. Ya tengo ya uno, así que ese es el que le voy a mandar ahora, pero obviamente necesitaba primero tener, pasando la materia, porque si no, ¿cómo lo iban a hacer? ¿Ya? Ese es el asunto, ¿te fijas? ¿Ok? Entonces, como Profe, esto tengo, a ver, aquí tengo guía. Y el lanzamiento vertical. Entonces, eso es el asunto, ¿te fijas? Entonces, vamos a ver lo que le decía yo recién. Por aquí tengo algo, espérate. A ver, guía para Miguel. Ya, guía de dinámica. Aquí tengo una guía de dinámica, ¿ves? A ver, aquí tengo una guía de dinámica. ¿Qué? No, el laboratorio, en eso estoy en este minuto porque no he tenido tiempo en este minuto. Pero lo voy a hacer, se lo voy a tener. Mire, aquí hay uno interesante, mire. Mire, aquí tienen combinaciones, ¿ve? Mire. Esto es como lo que lo hicimos. Mire, aquí tiene inclinado y vertical. Mire, ahí tiene dos inclinados. Aquí tiene parecido al que habíamos hecho. ¿Ya? Mire que hay varios, mire. Mire que hay otro. Hay unos con unos resortes. Aquí ese otro, mire, tres. Mire ese otro. Bonito, La, ¿no? for- la forma de hacer este ejercicio entonces no va a cambiar a pesar de No, claro, pues lo que pasa es que aquí, mira, fíjate lo que pasa aquí. Por ejemplo, en este mismo ejercicio que está aquí. Obviamente aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estos dos están unidos por esa misma cuerda, ¿te fijas o no? ¿sí? Después, ese con ese está unido por esa misma cuerda. Ahora, esta cuerda de aquí no es la misma de acá, po, ¿te fijas? Este con este están unidos por esa misma cuerda, pero esta cuerda de aquí tampoco es la misma de acá, ¿te das cuenta? Entonces la idea es ir sacándolo uno a uno, ¿ya? Por ejemplo, en este de aquí también, po. Esta cuerda de aquí no es la misma de acá. Entonces aquí dice, por ejemplo, ¿qué es lo que está diciendo? Sea el sistema del dibujo, ¿ya? La masa M1, M2, M3 que están ahí, ¿viste? M3. Y hay un coeficiente de rozamiento entre la segunda masa y el cuerpo de valor de cuánto es 0,25. O sea que aquí el coeficiente de roce, ¿cuánto vale? 0,25. Calcular la aceleración del sistema y las tensiones. O sea, la tensión aquí y la tensión acá. Mira, ahí están los resultados. Este se lo podría dejar. ¿Les parece o no? Ya, No, mejor le sí. dejo este de aquí mejor, ¿ya? De estos dos. ¿Les parece o no? Mientras están los resultados. Pero la idea es que traten de hacerlo. Aquí, por ejemplo, mire, aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí lo que sucede es que determina la aceleración de los siguientes sistemas. Aquí, imagínense, aquí tampoco se indicó, ya, 0,2. Uno le da 0,2, entonces, por ejemplo, aquí, ¿hacia dónde es el movimiento? Es hacia acá, pues se fija porque sí tiene mayor masa, ¿se dan cuenta o no? Este sube y este desciende. Este se trata como en un plano inclinado y este se trata como
un movimiento netamente vertical. Entonces, este primer cuerpo te va a dar una ecuación en función de A y de T, y este otro también. Y después, ¿qué es lo que hace uno? Hace un sistema y saca inmediatamente el resultado, ¿te fijas? Y Profe, voy a dejar este como para que lo hagan a ver cómo lo hacen y después lo resuelven. ¿Parece, el no? coeficiente de roce no aparece en los dos de abajo, No, yo se lo entonces, voy a indicar, ¿ya? Yo se lo voy a ya, indicar. perfecto. Debe ser Es que seguramente, porque debe como ser aparece de la 0,2. solución, entonces yo no sé en qué No, debe coeficiente de ser de roce está. 0,2. De 0,2. Vamos a verlo al tiro, espérate. Vamos a verlo al tiro, entonces aquí lo voy a rescatar, lo voy a copiar. Entonces, Porque si le damos un valor, obviamente no va a dar en la misma solución, pues. ya. A ver, te voy a dar este mejor, ya este tiene todo, ¿ya? Este 1 y este 2, ya este le voy a dar mejor, ¿ya? Entonces lo voy a copiar ahí. Traten de hacerlo. Ahora acuérdense, esta tensión de aquí no es la misma de acá, ¿ya? Pero este cuerpo tiene las dos tensiones, ¿te fijas o no? Entonces uno tiene que ver de acuerdo para dónde se mueve, ¿ya? Y obviamente el movimiento va a ser para dónde, para el cuerpo que tenga mayor masa. Ahora, si tú te fijas, M1 son 50 y M3 son 100, por lo tanto el movimiento para dónde es hacia acá, ¿te fijas? Este sube, ese baja y este se mueve hacia dónde, hacia la derecha, ¿ok? Ya, pues, profe. Genial. Entonces lo voy a dejar para que lo hagan. Y después ustedes me lo dicen el lunes cómo les fue, ¿ya? ¿Dónde está el escape? Deja activar esta cosa. Ahí activé, perfecto. Ya, entonces, aquí estamos, ¿no es cierto? Entonces lo voy a topar. Vamos esto para allá. Ya. Entonces, aquí. Ya. Pero acuérdense de hacer lo que es el diagrama de cuerpo libre, el principal. Ya, ahí está. ¿Se fijan o no? Está bonito el ejercicio, se me gustó. A ver qué hora es. Podríamos alcanzar a hacerlo. No, mejor háganlo ustedes mejor, ¿ya? Traten de hacerlo y de ahí lo revisamos, ¿les parece? Sí, Ya, profe. profe. ¿Ya? Aquí no hay plano inclinado, hay puros planos horizontales y verticales. ¿Se fijan? Puros planos verticales y horizontales, ¿ok? Ya, ¿le sacaron foto, no? Sí, Ya. Le saqué un pantallazo, profe. Perfecto. Ya entonces vamos a dejarlo hasta aquí hoy día para que no se me cansen demasiado, ¿ya? Traten de hacerlo, pues. Acuérdense, mire, ¿qué les digo yo? Hagan el diagrama de cuerpo libre el 1, hagan el diagrama de cuerpo libre el 2, hagan el diagrama de cuerpo libre el 3, ¿ya? A esto supongamos, póngale T1 y este le ponen T2, pues, ¿se fija o no? Ya, esta cuerda completa este 1 y esta cuerda completa este 2, ¿se fijan? Entonces, sobre M2 se supone que si este tiene mayor masa, este está descendiendo, este se mueve para acá y este sube. Por lo tanto, si este se mueve para acá, ¿qué es lo que lo tira para acá? Obviamente este 2, pues, este 2 lo tira para acá. Pero hacia acá, ¿qué es lo que tiene? La fuerza de roce y ¿quién se opone? T1. ¿Te das cuenta o no? Eso es lo que tienen que hacer. ¿Ya? ¿Ok? ya, perfecto. Ya, muchachos, que estén muy bien, entonces lo dejamos hasta aquí por hoy día. ¿Ya? Perfecto, Cuídense gracias. mucho, que estén bien. Hasta Hasta luego. luego. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Chaito, que estén bien.